onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Gracias por estar aquí, gracias por darle play a este video. ¿Cómo están? Espero todos se encuentren muy bien. Pues el día de hoy es jueves. El día de ayer yo quería pues grabarles lo que es una limpieza extrema, bueno, no extrema, profunda aquí en mi cocina. Pero ¿qué creen? Pues el dolor de espalda, columna, no me dejó. Y pues todavía me duele, pero ya no tanto, pues ya que mi esposo ayer como que me dio un masaje y siento que eso como que me relajó los músculos o no sé, pero me relajó bastante y siento que pues ya no me duele como que tanto, pero pues hoy tampoco voy a poder hacer la limpieza profunda aquí en la cocina porque pues me va a llegar visita ahorita y no voy a tener chance, así que voy a hacer la limpieza normal porque créanme que le urge, ya que pues el día de ayer y antier era que ya no aguantaba el dolor y pues no pude hacer casi cosas aquí en la casa pues de limpieza y eso. Y pues me atrasó bastante, ya se imaginarán. Se me juntó el cochinero aquí en la cocina, cochambre, y hoy no. Y dejen ustedes, eso no es nada. El día de antier, ayer fue cuando más me dolió la espalda. Y antier lavé, pero lavé bastante y vean cómo tengo el sillón retacado de ropa, así que pues tengo que doblar esa ropa. Y pues nada, chamaca, sin más que decir, acompáñenme en este video. Voy a estar haciendo lentejas de comer y ustedes me van a estar acompañando para que vean cómo es que yo las hago. La verdad es que como las hago siento que está bien, no es muy tedioso, pues nos gustan y la verdad sí quedan bien buenas, así que pues acompáñenme en este video. Primero que nada, vean aquí la cocina, cómo es que se encuentra en estos momentos. Estos trastes, cucharas están limpias, esto está sucio. Vean nada más mi estufa y vean, chamacas, se me quemó más y esa ahora fue mi culpa. Según yo, en mi cabeza sí despegué la olla, pero como andaba atareada con el dolor, pues resulta que no la despegué y quedó pegada y se quemó. Y pues vean mi estufa, súper sucia, porque créanme que nada más me levantaba a guisar y listo. Y pues está bien sucio, pero pues próximamente voy a estar haciendo la limpieza profunda aquí en la cocina, porque créanme que sí le urge. Vean ya cómo está el lleno de grasa, la campana, el filtro de la campana. Y pues nada, chamacas, vamos a darle porque pues no tenemos tanto tiempo. Y no sé qué hora vaya a venir pues la visita, que es mi tía, va a venir a comer porque me preguntó qué iba a hacer de comer y le dije que lentejas y me dijo voy a ir. De hecho, ahorita acabo de ir a comprar el queso, lo voy a estar metiendo al refri y pues ahora sí, vámonos a darle. Primero voy a estar desocupando esa olla porque en esa olla es en donde voy a estar haciendo las lentejas y necesito desocuparla antes de ponerme a lavar los trastes. Y pues qué les cuento, chamacas, pues ando un poco emocionada porque ya les había mencionado que yo quería un comedor y todo el rollo, ¿no? Pues ya estuve encontrando el de mis sueños, literal, ya lo encontré. Ya estuvimos encargando las sillas, el comedor, lo que es la mesa, no, eso lo estuvimos seleccionando por separado, ya que pues un comedor así completo como tal como el que yo quería pues es difícil de encontrar, la mera verdad, además de que pues sí valen pues algo de dinero, no crean que son pues económicos. Y la verdad es que sí, ya están por llegar las sillas y yo estoy bien emocionada, así que esperen el video de donde les voy a estar mostrando las sillas que estuve pidiendo pues para mi comedor nuevo. Y sí les tengo que mostrar y tengo que estar utilizando las sillas durante un mes pues para ver qué tal están, si me gustan, si son cómodas. Capaz si no las uso y cuando las uso se me quiebra una, no sé, pues necesito darle un mes de uso para ver si están de buena calidad, si no pues porque nada más me dan un mes de garantía, así que pues igual yo les voy a estar diciendo en dónde las estuve comprando, cuánto me costaron y todo el rollo, así que esperen el próximo video.
Y otra cosita, chamacas, que aquí les quiero estar comentando es que ya tengo seleccionado el color temática que voy a estar utilizando para Navidad, así que también más adelante les voy a estar comentando. Yo sé que es un poco antes, pero les quiero dar ideas para la decoración que quiero de este año. La verdad es que sí se ocupan bastantes, ¿cómo les diré? Manualidades, así que pues esperen también ese video. Aquí les quiero comentar que mi estufa, pues vean, yo nada más últimamente la he estado limpiando con puro jabón de trastes y la verdad es que sí queda muy bien. En esa parte del respaldo de la estufa, ya ven que está bien quemado y le tallé, no se me rayó y sí se le quitó un poco. Más adelante van a notar la diferencia, así que pues nada, aquí les dejo con el video. Antes de ponerme a lavar los trastes, decidí limpiar la estufa para ir haciendo la comida y avanzarle. Primero voy a estar primero puse a hervir agua para después agregarle las lentejas, piqué tocino, lo tengo que freír después que está frito lo que es el tocino. Pues pico cebolla, no en cuadros chiquitos ni muy grandes, así que ya que está bien guisado lo que es el tocino, agrego la cebolla, después me paso a pelar las zanahorias y a picarlas así en rodajitas para también como que sancocharlas o freírlas, no sé cómo lo conozcan ustedes ese proceso. Después estuve picando lo que es un tomate, le agregué 3 cucharaditas de sal a lo que es lo que estuve friendo y después agregué las lentejas ahí en el agua hirviendo. A lo que sofreí le puse sal y ajo en polvo, ya que pues no tenía ajo entero. Y pues vean, ya nada más así, la mera verdad yo no le estuve agregando consomé ni nada de eso, ni puré, porque pues no sé, ya últimamente como que siento que así el natural es mejor. Y vean, aquí ya casi están las lentejas, solo me falta el cilantro y ya tengo lo que es la casa pues limpia, recogida. Y pues nada, vean, ya está todo limpiecito, pues para recibir a mi tía, a mi esposo. Y ojo, no limpié porque, pues sí un poco porque pues iba a venir mi tía, ¿no? O sea, no me gusta que cuando lleguen visitas pues vean mi casa sucia, la verdad. Ya estuve barriendo, me hace falta doblar la ropa, ahorita lo voy a estar doblando, ya quedó pues recogido. Vean, le estuve echando más agua, ahorita que vuelve a hervir le voy a estar agregando el cilantro, lo tengo en fuego medio, vean. Ahorita que vuelve a hervir, bueno, en lo que hierve voy a ir a doblar la ropa para pues después de que hierva agregarle el cilantro y ponerlo todavía más bajito y dejarlo unos 5 minutos y ya apagarlo para que ya estén listas las lentejas. Y pues vean, ahí van. Así que voy a doblar la ropa. Así ya estuvieron quedando las lentejas. Y ahora sí me paso a despedir, espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse si no se han suscrito, regalarme su dedito arriba y un bonito comentario. También si les apareció un anuncio, por favor no lo omitan, ya que pues si ustedes lo ven completo me ayudarían bastante. Las quiero, cuídense mucho, nos vemos en un próximo video. Bye.